Hace 10 años se firmó el Tratado de Marrakech, el cual implica la edición de libros accesibles y muchas otras cosas más. Una de las personas que están metidas en todo el tema de libros y de accesibilidad de libros es Ana María Bermúdez, editora en Penny Random House, a quien le agradezco mucho que me reciba y muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias a ti por la invitación y por venir aquí a platicar un rato. Pues el Tratado de Marrakech se firmó hace 10 años y en días pasados estuviste platicando al respecto sobre ese tema y la accesibilidad de libros. Pero, ¿qué es un libro accesible? ¿Qué no es un libro accesible? Y también cómo un editor o las editoriales pueden incorporarse o poner ciertas reglas para empezar a hacer libros accesibles. De eso vamos a platicar. Perfecto. Y pues primeramente, ¿qué es un libro accesible y qué no es un libro accesible? Ok, bueno, un libro accesible es un libro como otros, una edición de una obra que está en un formato y que está pensado para leerla por un tipo de, más bien por un grupo de personas que tienen un tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay distintos tipos de discapacidad que ojo, no todas las discapacidades no pueden acceder a un texto impreso, pero sí hay diferentes tipos que sí tienen diferentes maneras de acceder al contenido de un libro. Y según esas discapacidades y los distintos formatos que hay, es como se hace un libro accesible. Entonces, lo primero que uno piensa es en los libros en braille, ¿no? Claro. Que es básicamente el mismo formato impreso que todos conocemos, pero que tiene, en lugar de, pues está impreso en tinta, tiene estos relieves, ¿no? Con pues, las marcas en braille. Sin embargo, pues hay gente que tiene ceguera o algún tipo de discapacidad visual por la cual tal vez no es hablante bueno, no hablante como lector de braille, pero sí puede, por ejemplo, acceder al texto por audio, ¿no? Entonces podría un libro digital que está programado de manera que se pueda convertir el texto a voz según el dispositivo en el que se lea, se puede hacer se puede acceder al contenido de ese texto. Puede ser, por ejemplo, también un libro en lectura fácil, ¿no? La lectura fácil es un código de comunicación, un lenguaje que simplifica nuestro lenguaje hablado, okay, el lenguaje estándar, y lo vuelve a oraciones cortas, simples, y lo va mezclando con imágenes, ¿no? Entonces un mensaje complejo se descompone en partes y se mezclan los dos lenguajes, ¿no? El gráfico y el verbal. También, por ejemplo, existen los libros en macrotipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas de la tercera edad, que ya la visión ya no es la óptima, entonces, pues lo que uno necesita es un libro con letra más grande, básicamente, ¿no? Entonces, pues en lugar de que sea un libro de 100 páginas, pues puede ser de 200 porque la tipografía es mucho más amplia. Puede ser, por ejemplo, una persona con dislexia, ¿no? que pues podría leer un libro normal, ¿no? Un libro estándar. Lo que pasaría es que a veces, pues según la tipografía, puede que tenga dificultad o no de leerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay algunos libros que se hacen con tipografías especiales para personas con dislexia, ¿no? Okay. O sea, sí, hay varios formatos y depende, ¿no? El audiolibro también es uno de ellos, aunque no es el único formato, porque también a veces pensamos que si no es braille es audiolibro. Y ya con eso. Y la verdad es que, por ejemplo, el audiolibro no se puede navegar el contenido sobre él, ¿no? O sea, solamente es de principio a fin, es una narración y no hay más. Entonces tú no puedes hacer una búsqueda, no puedes brincar una parte del desarrollo del audio a otra, ¿no? Entonces no es tan navegable el contenido. Y, por ejemplo, ¿qué tan complicado es implementar y saber todos estos tipos de peculiaridades para un editor y poderlas implementar en un libro? Pues mira, depende... O en las publicaciones. Sí, claro. Depende
hasta dónde quiera llegar el editor, ¿no? Si uno quiere hacer una misma obra en 7 formatos accesibles diferentes, pues para empezar va a necesitar una especialización en cada uno de estos, ¿no? Porque pues, los editores estándar trabajamos libros estándar y lo hacemos muy bien, pero no sabemos editar un libro en braille, ¿no? O un videolibro en lengua de señas, ¿no? Si tú no eres hablante de lengua de señas, es difícil que puedas, aunque lo encargues, ¿no? Lo tercerices, tú no puedes saber si eso que te entregaron cumple con la calidad que tú quieres ofrecer a tus lectores, ¿no? Entonces no puede, o sea, necesitas como especializarte en estos formatos y también saber cómo distribuirlos, porque pues muy bien, tú tienes tu libro en braille, pero eso lo vas a poner en qué librerías, ¿no? Esas librerías son accesibles, porque si no, no venden otros libros en braille, las personas que leen braille, pues no van a ir a esa librería, ¿no? Claro. Entonces es complicado, sobre todo porque hay que ver la accesibilidad en 360, ¿no? No es solo producir el formato, sino cómo ese formato llega a su lector. Entonces, en ese sentido, pues el crear muchos formatos es difícil, bueno, no difícil, es complejo, ¿no? Y hay que ver como muchas aristas. Y por otro lado existe como la facilidad de los libros digitales, ¿no? que permiten pues modificar su estructura interna de manera que el lector pueda adaptarlo según sus necesidades, ¿no? Entonces una persona que no tiene ninguna discapacidad, un lector estándar o hegemónico, pues va a poder leer un libro digital, lo mismo que una persona con ceguera. ¿Por qué? Porque el código del ebook, si está bien hecho y con todos los estándares internacionales y de accesibilidad, ese libro lo va a poder escuchar en el dispositivo en el que lo lea. La persona que tiene dislexia va a poder modificar la tipografía del libro con una que sí que le facilite la lectura. Una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, algún síndrome de Down o algún tipo de parálisis cerebral podría, por ejemplo, mientras va leyendo la voz del texto, se va subrayando, ¿no? el avance de la lectura en el texto. Entonces eso hace que esta persona que tiene esta condición pues tenga más posibilidades de concentrarse en la lectura. Entonces en realidad sí se pueden hacer diferentes formatos y pues todos esos están disponibles. Sin embargo, pues lo que sí sabemos hacer los editores estándar son los libros digitales, los libros impresos y en algunos casos audiolibro. Ahora, si el libro digital lo trabajamos de manera que cumpla con los estándares, pues cubrimos un poco todas estas necesidades, porque tal vez la persona que pues lee braille tal vez ahora pueda acceder al libro a través de un libro digital y lo va a tener en su celular porque está conectado a internet y puede acceder a la tienda donde se descargue el libro digital en lugar de andar buscando en qué librería de la ciudad hay un publicado o algún libro que se esté comercializando que esté en braille, ¿no? O a veces nada más pueden acceder a un catálogo muy reducido y a lo mejor quisieran un título en especial, pero ese no está. Así es, entonces tienen que ir a la editorial y solicitarlo por medio de una entidad autorizada, lo cual hace el camino muy largo, burocrático. Y no siempre pues en favor de estas personas, de estos lectores, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de libros? Por un lado, el porcentaje de libros que se publican y que son libros accesibles, y por otro lado el mercado, el valor real de ese mercado de gente con necesidad que posiblemente se tiene medido, pero al no haber tanto libro accesible, pues obviamente ese mercado no ha crecido, podría crecer. Claro, en realidad es una hipótesis, ¿no? Y una especie de apuesta, porque en México lo que sí tenemos algún tipo de estadística es que solamente el 1% de los libros que se producen en México se hacen en formatos accesibles. Entonces, pues, o sea, el 1% es nada. Ahora, este grupo de personas con discapacidad en México, todas las discapacidades aproximadamente, son unos 20, 21 millones de personas, o sea, tampoco son tan minoría.
Obviamente no todas las discapacidades Sí. tienen esta barrera, ¿no? Pero es difícil si no sabemos medirlos bien, saber cuáles son los que tienen la dificultad de acceso al texto impreso o no. Puede ser tal vez algo que, no sé, en el INEGI marcaron la casilla de que tienen discapacidad motriz, pero eso no se puede ir desde pues, ser usuario de silla de ruedas a no poder sostener un libro con las manos, ¿no? Entonces ahí hay como un vacío de información que no tenemos. Tampoco sabemos bien pues características, gustos de lectores, hábitos, acceso a educación y cultura sabemos que es bastante reducido por las mismas condiciones de vulnerabilidad, entonces es difícil saber, ¿no? Pero por ejemplo hace unos días estaba leyendo que en Canadá sí tienen medido el poder adquisitivo que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Y estamos hablando de millones de dólares, y es Canadá, que es un país con no sé cuántos millones de habitantes, pero muchos menos que los que tenemos en México. Entonces, pues es como un mercado que sabemos que existe, no podemos medirlo, y también pues es como, pues hasta que uno no hace grande la oferta del mercado, pues no sabes de qué tamaño está, ¿no? De qué tamaño es ese mercado. Y hablas también de estándares. ¿Esos estándares son regulados por qué entidad? ¿O qué estándares son los que hay que seguir? ¿O cómo un editor o una empresa editorial puede conocer esos estándares para pegarse a ellos y tenerlos y poder implementarlos? Pues mira, los estándares de accesibilidad editorial son, en libros digitales son muy similares a los estándares de las web, ¿no? O sea, si tú sigues más o menos los estándares de accesibilidad de la web en general, de una web, cualquier página web, vas a poder trasladar la mayoría de esos estándares hacia el libro digital, porque el libro digital ocupa el lenguaje de programación HTML5, los archivos son en XML, o sea, son lenguajes de programación que se leen tanto en un explorador como en un e-reader, ¿no? Entonces son similares. Hay, por supuesto, algunos que son más específicos, ¿no? No hay uno como tal que sea el estándar, aunque sí hay como varias propuestas de varios pues, institutos y organizaciones a nivel mundial. La Asociación Internacional de Editores tiene unas recomendaciones, hay otros que son de la web, hay otros que son pues como de las buenas prácticas de los libros digitales, y ese es parte del problema que hay, ¿no? Que hay como mucha información por todos lados y no hay como uno que digas, esto es lo que tengo que seguir, esta es la checklist que tengo que revisar en mi EPUB cuando lo haga, y pues eso hace como Dificulta difícil. el camino. ¿Qué falta o qué les dirías a aquellos editores que no han implementado, que no conocen todo el tema de libros accesibles, pero que a lo mejor teniendo más información podrían implementar y acercar pues, sus libros y sus fondos editoriales a este grupo con alguna discapacidad? Pues les diría que esto es cuestión de un poco abrir los ojos y el panorama, ¿no? O sea, muchas veces pues todos los editores queremos que nuestros libros lleguen a más lectores, ¿no? Y ahí hay lectores que no estamos viendo. Entonces, si en la medida en la que tú los veas, vas a quererte acercar, entender sus necesidades, así como lo hacemos con los lectores estándar, ¿no? Queremos acercarnos, ver qué es lo que les interesa, qué libros ofrecerles y dónde están esos lectores. Entonces, si nosotros pues, hacemos esa labor de acercarnos a ellos y comprenderlos, escucharlos, saber qué es lo que necesitan, pues va a ser difícil que uno no piense en ellos cuando piense en su siguiente libro, ¿no? A publicar. Por otro lado, creo que hay que verlo también desde el punto de vista pues de mercado, de financiero, económico, lo que quieras, ¿no? O sea, hay que considerar que son lectores que compran, ¿no? Que son lectores que nos interesan, ¿no? Que hacen rentables nuestros proyectos. Y por otro lado también está la parte ética, ¿no? O sea,
el hecho de que tú no le abras la puerta a tus contenidos hacia ellos, es un contenido menos que ellos pueden acceder, ¿no? Es un paso menos que ellos posiblemente les serviría para algo, para crecimiento personal, formación, no sé, o sea, lo que sea que sus libros busquen. Entonces creo que es el tipo de cosas que van condicionando que un grupo se vuelva vulnerable, ¿no? Porque no tiene acceso a la información. Si no tiene acceso a la información, no tiene contenidos que le puedan abrir la puerta a la educación. Y si no hay, pon tú que hay educación, pero no hay contenidos, no hay libros para ellos para enseñar. Esparcimiento. Exacto. El simple placer de la lectura, ¿no? Es algo que tal vez los lectores estándar lo entendemos o es normal. Eso, y lo defendemos, ¿no? Y ellos no tienen ni eso, porque ni siquiera hay libros de interés general, ¿no? Pensados para en estos formatos, ¿no? Y bueno, obviamente eso limita tu acceso a la cultura, tu acceso a la educación, y eso eventualmente va a llevarte a limitarte a oportunidades laborales. Y si no tienes oportunidades laborales, pues tu calidad de vida es mucho menor, porque pues la vida cuesta, ¿no? Y las personas con discapacidad tienen que invertir en otras cosas que pues, las personas estándar no, porque el mundo no está diseñado para ellos. Entonces, pues es una cadena de consecuencias que uno no ve y que uno podría abrir o reducir si hace que tus libros lleguen a ellos, ¿no? Tú como editora, previo a conocer estos estándares y implementar para tener libros accesibles, ahora ser una editora con esta visión más amplia, sensible, profesionalmente, ¿te ha vuelto o qué te ha brindado tener este conocimiento sobre libros accesibles, en el que incluso cuando edites un libro para un lector estándar, tal vez lo veas con otros ojos y a lo mejor incluso hasta la creatividad pueda surgir gracias a tener esta otra visión? Claro, sí creo que cambia tu perspectiva. Para empezar, ya no piensas en el lector estándar, ¿no? Hay una frase de los teóricos del diseño universal que dice que si tú diseñas para la periferia, el centro se beneficia. Entonces, si tú todo el tiempo estás pensando en estos lectores que nadie ve, que están pues sí, en la periferia del mundo editorial, pues vas a ofrecerle a tu lector estándar una mejor calidad de producto. Un ejemplo muy simple, ¿no? Si tú supieras que cada imagen que pones en el libro la tienes que describir y que es un trabajo extra para un editor estándar, entonces te piensas dos veces si esa imagen es justificada o no. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena o no? Si sí, ¿por qué no la simplificas? ¿No? Porque muchas veces nos estamos sesgados porque vemos, ¿no? Tenemos la vista y la usamos, ¿no? Entonces, si tú te piensas dos veces y ese esquema, esa tabla que tiene 20,000 renglones y columnas o información, ¿por qué no la simplificas? ¿No? La haces más pues sí, accesible a la información que hay ahí para todos, porque el que va a escuchar la descripción por audio va a beneficiarse igual que la persona que tiene que descifrar tu tabla, ¿no? Así es. Pues Ana María, te agradezco mucho esta plática, esta charla. ¿Algo que quieras agregar, algún mensaje que quieras darle, pues sobre todo tanto a los lectores y que también puedan escucharlo los editores y que sepan que están pues este grupo vulnerable y que también hay que pensar en la periferia? Pues pienso que este es un sesgo de nuestra industria, ¿no? Entonces hay que atenderlo, ¿no? Hay que, así como le hemos dado voz a las mujeres, a las personas de la diversidad sexual, que en otro momento
ni siquiera nos lo habíamos pues cuestionado. En este momento pues también podemos abrirlo a otros grupos que no están representados en nuestra oferta, que no están representados en las experiencias de lectura que ofrecemos. Entonces, pues eso, atendamos nuestro sesgo, identifiquémoslo y trabajemos en él. Pues ahí está. Pues muchas gracias, Ana María Bermúdez, una editora especialista también en libros accesibles, y te agradezco mucho. Pues mi nombre es Jorge Iván Garduño y te agradezco mucho, Ana María. Platicamos con Ana María Bermúdez, editora en Penguin Random House, una pues de esas voces que nos interesan y que era necesario tener en ese espacio, en personalidades de la industria editorial. Hasta la próxima. Muchas gracias.